Estamos transmitiendo, cómo no, completamente en vivo. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, aquí desde la ciudad de Madrid, 6 de la tarde con 4 minutos. Comenzamos con 4 minutos de demora porque estábamos terminando de armar este programa súper especial de lujo, programa despedida de la temporada 1 de Totem Live. No les puedo adelantar nada ni contar nada, pero quédense hasta el final, que el viaje va a valer la pena y su peso en oro y en tiempo. Vamos a dar comienzo a este último capítulo, el número 70. Repito, capítulo 70 de Totem Live, invitando nada más y nada menos a quien fuera allá por el mes de marzo, un 23 de marzo de 2020, nuestro primer invitado, y también hay que reconocerlo públicamente una vez más, factotum del Totem Live, Emiliano Pérez Ansaldi, que se conecta ahora mismo vía satélite desde la ciudad de Valladolid. Muy bienvenido, muy buenas tardes, Emi. Buenas tardes, Andy, ¿qué tal? Buenas tardes a todos también por ahí. Todavía no nos ha comido el cocodrilo. Decime la verdad, cuando hace no sé cuántos años, el 23 de marzo, dijiste hagamos esto, ¿te imaginaste que íbamos a llegar a 70 programas con una cantidad de gente increíble, con unos personajes absolutamente fascinantes, extraordinarios, inspiradores, generosos, que nos han acompañado, nos han dado tanto como para hacer series en Netflix, libros, no sé, una película quizás? Mira, por supuesto que no me imaginé. Si no, a lo mejor no te hubiese embarcado también en esta aventura, porque sabía lo que se te venía encima, sobre todo. Yo creo, me vi, por supuesto, me vi los 69 capítulos anteriores, me los vi enteros. Soy un ultra fan de los Totem Live. Tengo mi podium, que vos lo sabés. Pero sobre todo yo creo que, mira, había una cosa que pensaba el otro día y que define muy bien el Totem Live, que es un grupo de amigos que se conoce de toda la vida. Viste que siempre hay un amigo que no aparece por los WhatsApp, que nunca coordina un asado, que nunca coordina un partido de fútbol, pero sabes que siempre está ahí. Bueno, esto es lo que me pasaba a mí, ¿no? Parecía como que toda la gente que ha ido pasando por los Totem Live los conocía de toda la vida. Se han abierto de una manera tan generosa y tan espontánea que, no sé, me va a ser difícil no encontrar el ratito a las noches mientras sigo trabajando para no escuchar los Totem Live. Me los pondré repetidos, seguramente. Vos sabés que me acuerdo como si fuese ayer, cuando hablamos de esos 2 primeros capítulos contigo sobre marketing digital, e-commerce, las nuevas herramientas, el teletrabajo y todas esas cosas que eran como de new normal. Vos incidías recurrentemente en el tema de que el verdadero cambio no era tecnológico, sino que era un cambio de mentalidad. Y una de las cosas más transversales a lo largo de todos los Totem Live fue el factor humano como elemento predominante y aglutinante, y que cada uno, todos los que van a participar hoy, que son todos cracks, grandes referentes en lo que hacen y sobre todo en cómo lo hacen, esa faceta tan humana, tan generosa, tan vulnerable también, que se habló mucho de eso, para mí es lo que marcó el latir de todos estos 70 capítulos. Sí, mira, yo creo que lo dijiste también en varias oportunidades. Somos unos privilegiados. En el momento en el que nos toca esta pandemia, nos permite justamente no encerrarnos en nuestros propios caparazones y seguir compartiendo, ¿no? De esta manera tan sencilla, porque la verdad es muy sencillo seguir en contacto con gente a la que admirás, a la que querés, a la que sentís cerca de alguna o de otra manera. Y no sé, esta pandemia hace 20 años yo creo que hubiese sido 10 veces más dura que ahora. Tuvimos la oportunidad de seguir conectados, de seguir aprendiendo, de seguir emocionándonos, de seguir estableciendo vínculos nuevos, reforzando los viejos, no sé, yo sinceramente, porque tengo a toda mi familia cercana y a todos mis seres queridos con salud, pero sinceramente para mí ha sido un momento más de aprendizaje que de otra cosa. Emi, cuando el 23 de marzo hablabas y de alguna manera vislumbrabas, vaticinabas, pergeñabas lo que iba a pasar, hoy casi 2 meses y pico después, ¿estás más optimista, menos optimista o estás igual que entonces?
Con respecto a la gente en general, yo creo que también se lo escuché a alguien que uno no deja de ser egoísta o de ser un cabrón por el hecho de tener redes sociales. Y ahora nos pasa lo mismo. Yo creo que individualmente todos hemos tenido la oportunidad de aprender cosas valiosas. Si eso que hemos aprendido individualmente podemos trasladar, aunque sea una mísera parte, al conjunto de la sociedad, yo me voy a haber dado por satisfecho. O sea, yo intenté desde mi humilde lugar, intenté concienciar sobre todo a personas, porque no a empresas, concienciar a personas de que el cambio es posible, de que podemos hacer una mejor empresa, una mejor sociedad, un mejor mundo para todos, y no solamente por el hecho de hacerlo a través del online. Eso, sabes que a mí es una circunstancia profesional nada más que viva conectado. Pero yo creo que la posibilidad justamente que nos da también los Totem Live de estrechar un vínculo a través del online que a lo mejor de manera física o te es inalcanzable, o sea, yo ver a José Luis Calderón o a Garbajosa no hubiese tenido esa oportunidad y entonces tenerla así de esta manera, yo creo que nos hace un poco mejores a todos. Y eso después se traduce en que seamos una mejor sociedad, pero bienvenido sea. Emi, te veo en un ratito, te mando un abrazo grande, nos vamos a tomar un avión imaginario hasta Buenos Aires desde Valladolid y nos vemos en un ratito. Gracias, Mucha Emi. suerte a los siguientes. Un abrazo grande, hasta luego. Vamos rápidamente hacia Buenos Aires, espero que esté conectada y efectivamente aparece con todos ustedes, Sonia Ansaldi. ¡Hola! ¡Ay, qué emoción! ¿Cómo te tal? va? Bien, Queriendo estamos escucharlo felices. a Emi, aparte que compartimos apellido, lo admiro muchísimo además, a vos, a él, a todos los que están hoy acá. Es increíble estar en este capítulo 70, qué recorrido. 23 de marzo, decís vos, 12 de marzo para nosotros. El 23 de marzo empezó Totem Live, el 11 de marzo empezó el Claro, encierro. claro, exacto, exacto. Nada. Porque no vamos a descontar los 15 días previos que son bastante importantes también, donde pensábamos que era un ratito. No. Cada 15 días te la van poniendo a poco Claro, para que no sea tan doloroso y al final son casi 3 meses. Pero vos es que estábamos sacando un poco los números de estos 70 capítulos y más o menos representan, según YouTube Analytics, 5.600 horas visionadas, que es casi 230 días viendo videos las 24 horas al día. O sea que exacto. material no va a faltar para que desde ahora hagamos una pausa y retomemos en breve la temporada 2. Sí, yo también creo que un poco se necesita también observar el fenómeno desde afuera, ¿no? Estamos inmersos ahora todos en el epicentro de esta vuelta al útero obligada que nos ha puesto un poco esta pandemia, de este estado de vulnerabilidad general. Creo que hemos perdido también un poco la sensación de que hay lugares seguros y el único lugar seguro es adentro. Yo estaba ayer definiendo un poco qué creía que era para mí este cambio y es el cambio del home improvement, ¿no? Donde se va a empezar a trabajar con aquellas cuestiones que van a poder generar un cambio en lo cercano, un cambio real desde productos y servicios hasta actitudinal inclusive. Y bueno, y creo también que es necesario que hagamos un poco de perspectiva, así como una especie de dron de toda esta situación, porque es necesario. Y cuando vos escribís o observás o nos preguntás incluso a nosotros qué opinamos de todo esto y de si realmente hubo un cambio en las personas, yo creo que todavía no se puede dimensionar realmente este efecto porque todavía estamos en el epicentro, ¿no? Yo lo comparaba un poco con cuando, viste, vino el tsunami aquel famoso en Tailandia y la gente se paraba en la orilla cuando se retraía el mar y decía, ¡ay, qué lindo! Mirá cómo se va el mar para atrás. Y de pronto fue una ola que los sumergió a todos. Bueno, esto es igual. Yo creo que todavía estamos un poco en, ay, mirá el mar, cómo se fue, cómo se retrotrajo, y todavía no estamos dimensionando qué fue lo que quedó una vez que pasó la debacle. Hablabas en aquel programa hace más de 2 meses de este coronavirus como si fuese una analogía de un meteorito que Sí, arrasa con parte de la civilización, no literalmente en el ámbito físico, pero sí quizás en actitudes,
en mentalidades, en formas de hacer, de pensar, de compartir. Y yo cuando tengo que conectarme con lo que pasó en estos 70 capítulos y ver la generosidad de todos ustedes, el talento de todos ustedes, la inteligencia colectiva, la comunidad, la tribu que se creó acá, no puedo más que estar motivado e ilusionado de que de verdad, como bien apuntabas, está emergiendo una nueva, no sé cómo llamarlo, ¿no? Camada de líderes realmente empáticos, sí, nobles, honestos, éticos y que están muy echados para adelante. Y eso es muy ilusionante, ¿no? Bueno, y vos estás como en la pirámide de todo esto, promoviendo este cambio. También fue una de las cosas que yo escribí al principio de todo este quilombo, por ponerlo en criollo, donde no sabíamos realmente qué nos esperaba y era justamente el resurgimiento de líderes positivos, porque una de las cosas también que creo yo que hizo esta pandemia es exponer lo opaco, haciéndolo más opaco, y lo brillante, haciéndolo más brillante también. La ausencia de referentes y de pensamiento sólido en un momento donde no hay nada seguro, hace que necesitemos justamente este tipo de personas. De cualquier manera, eso es desde lo individual. Creo que en el fenómeno de masas estamos observando que toda esta restricción genera un tipo de descontrol que hace que la gente, bueno, se desate mucho más de lo que hubiese sido en circunstancias menos atípicas, ¿no? Lo estamos viendo en distintos países del mundo. Connie, ¿qué fue lo que más te sorprendió de lo que pudiste ver o escuchar en estos 70 capítulos, o de las personas que descubriste o aquellas con las cuales te pudiste conectar a partir de pertenecer o de ser parte, ¿no? O que es lo mismo. La verdad que creo yo que lo mejor de todo esto es este círculo justamente virtuoso que se ha formado, saber que existen referentes y que existen personas que no solamente están dispuestas a colaborar y brindar sus conocimientos y su tiempo, que es lo único que verdaderamente no regresa, porque todo el resto de las cosas que podemos dar las podemos recuperar, pero el tiempo no, y ver que desinteresadamente deciden compartir aquellos que saben y aquellos que han aprendido a lo largo del recorrido de todas sus carreras desinteresadamente junto con otros, y ponerlo al servicio de mejorar el mundo, porque ya las fronteras están totalmente desdibujadas, a pesar de que creo yo que volvemos a una especie de útero, como te dije al principio. Creo que es lo más valioso, este círculo virtuoso. Espero que siga rodando y que se haga tangible en el mediano plazo. Se va a hacer tangible. Todos los totemitas tienen 2 invitaciones que no puedo dar públicamente porque si no vamos a hacer 2 millones. Pero todos no sabía eso. Sí, hay 2 invitaciones ya confirmadas. Una a partir de una iniciativa de Iris Córdoba y una a partir de una iniciativa de Eladio Araiz. Es posible que surjan otras, pero de momento, Connie, cumpliéndose los 5 minutos rigurosos que hemos establecido para cada uno, no puedo más que mandarte un abrazo inmenso hasta Buenos Aires. Agradecimiento total por tu energía, por pertenecer, por ser parte, por inspirar y por ayudarnos a removernos y a sentir que no es poca cosa. Un beso muy grande a todos. Acá estamos para lo que necesiten, y recuerden este círculo virtuoso que ha formado Andy y que hoy en día nos aporta un poco de luz en medio de esta opacidad. Muchas gracias. Un beso a todos. Chao. Chao, un besito hasta Buenos Aires y despedimos la conexión con Buenos Aires. Vamos a recuperar una conexión aquí con el centro de España, con la zona norte de Madrid, nada más y nada menos, con mi querido amigo y compañero, don Marcelo Guío, completamente en vivo aquí en Totem Live, capítulo 70. Marce, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, ¿cómo estás? Aquí escuchando a Connie y escuchándolo también a Emi antes. Bueno, la gente querida y con la que compartimos muchas cosas en común, así que nada, fantástico todo. Aquí Marce, estamos en el encierro. Después de Emiliano, el segundo totemita de esta participación, pasó un montón de tiempo, más de 2 meses y pico, porque fue finales de marzo. Sí. Y nada, vos como gran observador, que compartís las observaciones tuyas en tu blog y también ahora en tu podcast que la estás rompiendo, contanos un poco si es que podés, si es que hiciste algún análisis, algún cierre, cosas positivas, cosas negativas, aprendimos, retrocedimos, estamos igual, esa mirada crítica que normalmente tenés.
Bueno, en realidad lo primero coincido con lo que decía Connie recién, ¿no? Estamos todavía en el ojo del huracán, si se quiere, eh, con esta ilusión de que estamos saliendo de a poco. Yo me reafirmo en algunas cosas que concluí en algún momento con relación a que lo que ha pasado en esta etapa es que se han acelerado algunos tiempos en algunas cosas, que se han puesto en evidencia mucho más claramente otras, positivas y negativas, pero no creo en un cambio sustancial como sociedad humana. Pero no es que no crea en el cambio. Cuando se habla de nueva normalidad y se plantea como la nueva normalidad en el cambio, para mí no es una nueva normalidad. El cambio es inherente al ser humano y es inherente a nuestra condición de seres humanos. Por lo tanto, lo que está pasando simplemente es que se ha modificado la situación de contexto y a partir de esto nos obliga a encontrar nuevas direcciones, nuevas formas de relación, nuevas formas de vinculación, nuevas formas de trabajo. Hemos podido comprobar, y vos lo sabés muy bien, tanto como yo, estas cosas que pasan habitualmente, ¿no? Con el tema de cuántas reuniones inútiles hacemos y cuántos kilómetros recorremos habitualmente, inútilmente, en lo que era la vieja normalidad, si se quiere, planteando con este juego. Y hoy lo que hemos verificado es que efectivamente lo que es realmente importante se puede tratar de manera muy directa gracias a, como decía Emiliano, a la posibilidad que nos da esta etapa de la vida y de la tecnología, de conectarnos mucho más fácilmente a través de medios digitales. Y creo que sí hay cosas que van a cambiar en lo que tiene que ver con lo operativo fundamentalmente, pero no va a cambiar la esencia. Las personas somos personas, las emociones, los sentimientos positivos y negativos siguen estando. Hay un nivel de crispación obviamente mucho mayor, fruto de la frustración, del encierro, etcétera, y esto genera también movimientos bastante complejos, pero que no son extraños a la naturaleza humana, social y política. Así que lo que creo es que sí se ha acelerado en alguna medida algunas cuestiones que ya estaban latentes en el fondo y otras simplemente empiezan a quedar de lado en este nuevo escenario. Marce, hace mucho tiempo venimos hablando de que competir solo no está bueno, hace falta colaborar, co-crear, cooperar, buscar lazos, establecer más comunidades, más tribus y menos individualidades, ¿no? Porque casi todas las sociedades individualistas, nosotros sabemos mucho de lo que estamos hablando, no van para atrás, no para adelante, ¿no? ¿Crees, dentro de tu enorme experiencia, que la nueva sociedad, dentro de los pocos cambios que se puedan plasmar, sea más generosa, más cooperativa, más solidaria, más co-creativa, y que haya una apertura mayor a estas posibilidades de crear juntos? Sí, yo creo que voy a parafrasear a Borges, ¿no? No nos une el amor, sino el espanto. Y entonces creo que de alguna manera hemos aprendido a partir de esto en muchos ámbitos. Digamos, me pongo dentro de hemos aprendido y te pongo dentro de hemos aprendido, cuando en realidad, a ver, para nosotros es una cuestión habitual, el trabajo colaborativo, el escuchar, el dialogar, pero bueno, digamos que no era una norma en muchos aspectos y creo que a partir del amor o del espanto, de alguna manera también formalmente se van a activar este tipo de acciones que tienen que ver con la colaboración, con la co-creación y fundamentalmente entender o asumir o reconocer de una vez por todas que estamos todos en el mismo barco. Esta pandemia lo que ha puesto en evidencia es que estamos todos en el mismo barco. Que haya gente que, a ver, cuando se hunde un bote, hay gente que está sacando el agua, hay gente que está viendo dónde está el salvavidas para tirarse primero que el resto y a ver si salva el pellejo, y hay mucha gente que se queda inmóvil. Y esto es igual. Lo que estamos viendo ahora es que estamos tratando de ver cuántos se subieron al bote y tratan de sacar el agua para que nos mantengamos todos a flote. Y creo que ese es un aprendizaje que lamentablemente en una situación dramática y crítica la vida nos ha puesto por delante. De nosotros va a depender si efectivamente aprendimos de la experiencia o no. Fenomenal. Marce Guío, como siempre, iluminando, inspirando. Un abrazo muy grande. Abrazo. Que estés muy abrazo bien. Para todos. Y ahora seguimos conectándonos. Vamos a ir al corazón mismo de la capital de España. Estamos en el barrio, no voy a decir cuál, pero en un lugar céntrico de Madrid y nos acompaña nada más y nada menos que nuestra queridísima Nata Moreno. Bienvenida, Nata, ¿cómo estás?
Bueno, qué gusto saludaros otra vez. Muy bien, estamos fenomenal, la verdad. Muy bien. Estaba oyendo, sí, qué gusto, ¿eh? Qué buena reunión esta. Esta es una reunión de amigos que tenemos que hacer un día con un buen vino y un buen jamón de por medio, porque la digitalización está bien, pero hasta cierto punto. Y Nata, estamos hablando con los primeros totemitas de estos primeros Totem Live de hace fines de marzo, comienzos de abril. Todos imaginamos que las cosas iban a ir para un lado, algunas cosas se concretaron, otras no. Unos temores se confirmaron, otros no. Unos proyectos se cayeron, otros no. ¿Cómo estás hoy, Nata? ¿Qué nueva reflexión nos podés compartir? ¿Qué nueva luz nos podés traer? Contanos alguna cosa. Fíjate que yo de repente la reflexión todavía no la tengo porque siento que, bueno, que estamos desescalando, está bien dicho, ¿no? Estamos todavía saliendo y, bueno, para mí es importante como no olvidar. A mí me parece que la mirada al pasado en todos los casos es buena, ni que decir al histórico, ¿no? Pero el pasado reciente, hay mucha gente que ha estado enferma, hay mucha gente que ha muerto, por desgracia, y me parece que no nos debemos olvidar de que sigue habiendo en el aire un virus y que obviamente hay que ser optimista y saber que lo vamos a manejar porque estamos usando otras formas de higiene, otras formas de relación. Pero bueno, yo estoy bien, sabes que esta mañana me reía mucho porque durante el confinamiento montamos un grupo con directores de cine y productores en el que veíamos pelis y todos los lunes las comentábamos y hacíamos cineforum y hoy no hemos llegado a ninguno. Una semana de adaptación y ya no nos ha dado tiempo a ver peli. O sea, como que la vida va que vuela otra vez. Yo he vuelto así como de golpe a trabajar un montón, ¿no? Y pretendo que no se me olvide toda la calma que respiré, todos los libros que leí, todo el espacio que me di para mí también. Y una de las cosas que fue muy transversal a todos los Totem Live es el tema de la creatividad y de la innovación. Casi de manera directa o indirecta, se mencionó muchísimo. Diría que es uno de los tópicos, bueno, quizás de las cosas más humanas, ¿no? Que en épocas de crisis la creatividad y la necesidad de innovar se ponen muy a prueba, ¿no? Sí, yo creo que es absolutamente necesaria y, bueno, inherente, ¿no?, al ser humano. Una vez que quitas la capa del miedo y la capa de no saber muy bien qué va a pasar, de la incógnita, y paras y respiras, hay algo creativo que te invita a estar más libre y más fresco. Y los procesos creativos, a veces bajo presión, son como los diamantes, ¿no? Uno se conecta con algo más verdadero y más auténtico. Yo ni que decir que cada vez que en mi vida ha habido una situación de presión, a mí me ha sacado y me ha salvado la creatividad. Y pienso que eso lo deberíamos rescatar todos. Ha sido una época muy creativa, de mucho nacimiento interno. Y es bonito que no lo perdamos, que nos demos el espacio a de vez en cuando confinarnos un poco en nosotros mismos para seguir creando. Sí, y ojalá que también podamos obtener ese nivel de creatividad también en momentos de alegría, de algarabía, no solamente de melancolía o de dolor. Sin duda. Aunque el dolor parece mejor conductor que la alegría. Eso sin duda, porque es verdad que esa cosa como de el creador dolorido es un poco vintage ya, ¿no? Hay que crear ya cuando ya uno está feliz y conectado a la vida y a la luz. Y por eso digo, no olvidarnos de darnos el tiempo, de crear nuestros propios confinamientos personales por elección. De, bueno, ahora me voy, me encierro 3 o 4 días, me leo algo que me inspire y voy a ver hacia dónde me lleva. Sería fabuloso. Una de las cosas que no puedo dejar de mencionar, cuando hablamos, te pregunté por el documental, el largometraje que ganó el Goya, con tu dirección, y bueno, a mí por lo menos la pandemia o la cuarentena me regaló el poder ver una película extraordinaria. Creo que no había mejor momento para verla que este momento. Me regaló momentos de emoción, de inspiración, me conmovió hasta lo más profundo, así que también qué obra más maravillosa que habéis hecho, Nata, te felicito. Muchas gracias. Estamos muy contentos porque a partir de mañana se abren algunos cines y algunos de ellos se abren con nuestra peli. Y entonces nos parece que como que es un cierre perfecto, ¿no? Que de repente vivir una cosa tan histórica como ha sido esta y que hayamos empezado en el proceso anterior, lo hayamos atravesado, pudiendo verlo en algunas plataformas y ahora volvamos al cine, nos hace mucha ilusión y nos impulsa a seguir creando cosas. Estamos en un mundo lleno de señales, la diferencia está entre aquellos que pueden verlas y los que no. Está claro, hay que abrir bien los ojos porque están todo el rato por todos los lados.
Nata, nos quedamos con los encierros voluntarios, con esa sonrisa, con esa energía positiva. Un abrazo enorme para vos, para Ara, para la Un family. abrazo, Andy. Y Pronto que hay que estés, dárselo de verdad. eso, Un en abrazo breve. fuerte. Un besazo, que estés muy bien. Cuídate. Gracias, Cuídate. amigo, por todo. Gracias. Adiós. Despedimos a Nata Moreno acá desde Madrid y nos vamos ahora a otro lugar también de la ciudad de Madrid, donde tenemos a un tipo que nos vaticinó muchas de las cosas que están pasando, que nos inspiró con su sapiencia, con su energía, y es uno de los Totem Lives más observados, más vistos, nada más y nada menos que con ustedes, el profesor Javier Plazas. Muy bienvenido, don Javier. Hola, Andy. ¿Cómo estás? Felicidades Bueno, por estos 70. A ver, me voy a situar mejor aquí. yo vengo con toda la Enhorabuena. adrenalina Tengo- y tú estás ahí tranquilamente, me gusta. Buen contraste. Bueno, con algún problema de conexión, eso sí. He pasado unos momentos de estrés ahora mismo, pero bueno, espero que vaya todo bien. Bueno, esperemos que no se Mil vuelva a caer. gracias por la invitación. Si se llega a caer, volvemos a reconectar, te esperaremos con ganas de escucharte. Gracias a ti, Javier. Cuéntame cómo estás. Han pasado apenas 2 meses y pico. ¿Cómo estamos llevando esta pseudo nueva normalidad? Pues con un año más. Ayer cumplí años, con lo cual he pasado ¡Hombre! a sí, una nueva etapa. Entonces la pre-totem y ahora ahora empiezo a vivir la post-totem de momento del primer round. Y bien, estoy bien. Muy contento porque ayer pude ver a mi familia y reunirme con algunos amigos y es ese empujón de emociones, ¿no? Muy bonitas de la incertidumbre de pensar que no iba a poder y finalmente ha sido posible el mantener un mínimo contacto con las personas que quiero y por las redes también, pues recibir el abrazo virtual de tanta gente que nos sigue y nos quiere. Y bueno, como decías, pues en alguna medida viendo cómo iban cumpliendo algunas de las cosas que fuimos viendo en los dos tótem. Ya hemos visto como el color negro del que hablábamos, pues por una circunstancia que tampoco esperábamos, que es el Black Lives Matter, el color negro se ha puesto de nuevo en el foco por diversos motivos, incluso el Black Bloc, como hablábamos, ya ha hecho sus pinitos en Seattle, hemos visto algún saqueo, alguna situación incluso con el sector del lujo de lo que hablábamos, de cierre de tiendas, y bueno, lo que sí mantengo es que lo que ha pasado en Estados Unidos es una parte muy chiquitita de lo que viene y en Europa pues también vamos a vivir en los próximos meses ya de cara a octubre pues un otoño que se prevé movido. Y bueno, hemos visto como los hackers, algo que también suelo comentar en Twitter, ¿no? Cómo ha aparecido Anonymous de repente, de nuevo, también con el color negro de fondo. Hemos visto, se ha dejado claro cuál es el papel de algunas marcas de lujo frente a otras, en el sentido de que si yo fuera brand manager de una marca que no se ha saqueado, a lo mejor pensaría que tengo algo que mejorar, porque igual mi marca no es tan deseada como las demás. Quiero decir que creo que he acuñado el término de saqueo aspiracional, es decir, que ya saquear un Walmart pues ya no es noticia, entonces saqueo alguna marca de lujo, los medios se hacen eco y tal. Esto viene ya de tiempo atrás con algún artista urbano que utiliza las marcas de lujo para hacer sus piezas y bueno, y sale a aparecer en los medios. O sea que es un fenómeno que viene de atrás. Lo que ha dejado claro estos días es que el papel de Silicon Valley es muy mejorable también y algo muy importante que es la necesidad de incorporar a mujeres en los puestos de decisión de las grandes organizaciones, países y empresas. Destaco, entre otros muchos, 2 nombres, el de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y, por ejemplo, en estos días atrás, el papel de la alcaldesa de Washington, de Muriel Bowser, que
Insisto, es necesario la incorporación y más visibilidad y más peso de la mujer en las organizaciones. De hecho, estamos viendo y se confirma el papel de la Organización de Naciones Unidas, papel prácticamente secundario. Interesantísimo el papel de la Organización Mundial de la Salud. Ha quitado relevancia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, que ahora es mucho más importante, hace más poderoso a un país que tiene una sanidad fuerte que misiles nucleares. Esto es, ha habido un cambio también en la geopolítica y no hay tanta creatividad. Creo que la gente se ha flipado mucho durante este tiempo con el tema de la creatividad, de que todo el mundo iba a ser creativo y que todas las marcas... Las marcas han sido lentas una vez más. Hubo un asesinato en Minnesota el día 25 de mayo y hasta hace una semana, el martes pasado, no hubo una reacción. Es decir, faltan muchas cosas por hacer. Creo que se planteaba un escenario muchísimo más positivo, más humano y no es así. Los yayos, sigo pensando en los yayos, no se me olvidan. O sea, los yayos van a jugar otro papel importante. De hecho, es que en estos meses atrás incluso ha habido muchísima visibilidad incluso en las portadas de Vogue UK y entre otras, de mujeres artistas, actrices de avanzada edad, y se han convertido y son iconos de una nueva forma de entender la edad y dar visibilidad y reconocimiento a las personas que van cumpliendo años y que están divinas y que nos tienen mucho que enseñar. Hoy, hablando de cumpleaños, un abrazo enorme de todos los que hacemos Totem Live. Muy, pero muy feliz cumple, feliz vuelta alrededor del sol. Seguimos conversando en otro momento. Muchas gracias, Andy. Al vía satélite Barcelona-Cataluña, ¿sí? Un abrazo, Javi, gracias por todo, de nuevo. Un abrazo, un placer. De Madrid, directamente hacia la ciudad condal, nada más y nada menos para recibir a mi queridísima, elegantísima, admiradísima Emma. ¿Cómo estás? Qué guapa te veo. ¿Cómo va? Cabelludísima, cabelludísima. Los pelos que tenés, ¿cómo estás? Claro, como no he ido a la peluquería, llevo tanto tiempo y me lo voy a dejar así ya. Impecable, impecable. El último encuentro ahora te veo mejor encuadrada, mejor iluminada. Una pro, ¿eh? Claro, es que claro, tantos meses de encierro me he convertido en una pro de los webinars. Oye, Emma, Reset, Organic Grama, Reverse Mentoring, nos dejaste un montón de perlitas, nos malacostumbraste, queremos más perlitas, dejanos Vamos allá. más enseñanzas, iluminanos. Ay, por amor de Dios, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que el otro día hablaba con Javier Plazas, precisamente a través de Twitter, que decía que Reset está ya muy visto. Entonces, claro, si Javier Plazas dice que Reset está muy visto, yo le he dicho, pues nada, voy a pensar otra palabra para decir en nuestro tótem. Pero Javier viene del futuro, Javier viene muy de adelante. Hombre, Javier realmente es súper pro, ¿eh? Ahora lo estaba escuchando y digo, este hombre es increíble. No, realmente es total, el gran Javier Plazas. No, la verdad es que, bueno, si quieres no lo llamaremos reset, pero sigo pensando que esto es un mega offsite. Esto es un mega offsite y lo está siendo todavía. Creo que tenemos que empezar a manejar los tiempos de otro modo, ¿no? Vivimos en un mundo que es en plan, bueno, pues venga, sí, ya está, ya ha pasado. No ha pasado, estamos ahí todavía, ¿no? Estamos todavía en una fase muy primigenia de todo lo que va a pasar. Sigo pensando que es un offsite que mucha gente está aprovechando, ha aprovechado o está aprovechando para empezar a hacer, ¿no? Lo que decíamos, de sacar la mejor versión de cada uno, y hay gente que no lo está aprovechando. Oye, pues mira, al final también la decisión, ¿no?, de decidir si lo aprovechas o no es algo muy, muy individual y muy personal. Yo sigo siendo una gran optimista respecto a todo esto. Es cierto que lo que estoy viendo desde mi lado con mis clientes o con mis partners, con la gente con la que interactúo, sigo viendo que hay cierto, ¿no?, sigue habiendo todas estas organizaciones, pues que, bueno, que no son precisamente las que han trabajado más la creatividad, son todavía, ¿no?, siguen siendo estas organizaciones más jerárquicas, más antiguas, más de status quo, que siguen, ¿no?, ancladas en ese antiguo status quo y que, bueno, vamos a ver qué va a pasar con ellas, ¿no?, porque nada es para siempre, por más grande que seas.
Y me encanta ver que hay organizaciones que se están dando un shake muy, muy interesante y que en esto todo lo que es la vida online está ayudando un montón. Al final yo creo que todo el mundo ha estado viendo que esto del online es más fácil de lo que nos pensábamos. Insisto, aquí el reverse mentoring ha sido clave, con lo cual los talentos más jóvenes de las organizaciones han ayudado aquí a shakear y yo sigo estando optimista. Me acuerdo, Andy, que hace unas semanas leía un tuit tuyo donde preguntaba si realmente íbamos a cambiar y quizá el cambio no será tan colectivo o no a tan gran escala como a nosotros, ¿no? Los freestylers nos gustaría. Pero sí que es cierto que estoy viendo mucha gente que a nivel individual, y al final lo individual es lo previo a lo colectivo, sí que están adoptando nuevas conductas, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de consumir. Incluso lo estoy viendo en empresas, ¿no? Esta mañana estaba hablando con una empresa de gran consumo que hasta ahora, ¿no? Todo lo que producían era fuera y están produciendo mascarillas precisamente y las están haciendo ya con productores locales, que es lo más lógico, ¿no? En los tiempos que corren. Así que sí, quizá no estamos viendo cosas en plan nivel wow, pero la hierba está creciendo. Sí, alguien decía por ahí que el cambio es un proceso, no un suceso, y que los cambios llevan su tiempo, porque desde que se mentalizan o se interiorizan hasta que se manifiestan y se tangibilizan, puede ser que recién los veamos en 6 meses o en 1 año o en 2. Pero lo importante es que no estamos igual que hace 3 meses. No. Y ahora la pelea está en definir si lo que viene va a ser mejor o peor, nada más. ¿Sabes qué pasa? Que todo esto va a depender de lo que nosotros queramos. Hablaba también esta mañana también con una empresa que están dedicados al retail. Bueno, ¿qué te voy a decir a ti del retail, Andy? Que eres un gran maestro también de este sector, ¿no? Y yo le decía, al final, el cambio o hacia donde vayamos a ir nosotros va a ser un poco también, no lo que nos dejen, sino también lo que nosotros queramos, ¿no? Estoy viendo empresas pequeñas, eso sí, que están teniendo estrategias muy, muy hábiles y muy auténticas y muy genuinas, donde están involucrando directamente a los clientes en toda una serie de toma de decisiones y de co-creación de estrategias que me parece brutal, ¿no? Hay gente que está en un siguiente estado y entonces, bueno, pues estos van a ser pioneros de un escenario distinto. Distinto. Muy prometedor, muy prometedor. Ahora, ni bueno ni malo, pero ciertamente nuevo, ¿no, Emma? Claro, si queremos que sea bueno, trabajemos para ello. Y aquí yo creo que también la gente que estamos un poco fuera no estamos dentro de un entorno corporate, ¿no? Que bueno, tenemos la suerte de hablar en nuestro nombre y, bueno, con lo bueno y lo malo, ¿no? Que esto a veces puede ser. Creo que podemos contribuir mucho desde un punto de vista de role modeling, ¿no? También estoy viendo que hay un resurgir del movimiento emprendedor. Creo que hay que hacer mucha didáctica, ¿no? También de lo que significa ser emprendedor y de empoderar a la gente, ¿no? Para que vean que hay otras maneras de contribuir también desde dentro de las empresas. Estoy de acuerdo con lo que comenta Javier, que quizá no estamos viendo ejercicios súper guau de creatividad, pero es que la creatividad también tiene que enseñarse, ¿no? Llevamos muchos años que hemos parametrizado, ¿no? El sistema, el status quo ha estado parametrizando a la gente para que no sean creativos. Entonces, en cambio, es algo que es inherente al ser humano. Tenemos que confiar en esto. Tenemos que ayudar, ¿no? a que la gente saque este algo tan innato, alineándolos con sus talentos, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que decía el maestro Guío. Al final, el ser humano, el cambio forma parte de nosotros, pero nos han parametrizado para que dijésemos que el ser humano no le gusta el cambio. Claro que nos gusta. Me encanta que os citéis los unos a los otros. Ay, sí. Me encanta. Soy fan de todo el squad. Aquí. Querida Emma, una abrazada gracias por tu tiempo, que estés muy bien, que sigas poderosa. Gracias a todos mucho y muchísimas gracias. Nos vamos desde Barcelona rápidamente para conectar con un capitán de esos que dominan bien estos océanos intempestivos, complejos, estos cielos turbulentos, nada más y nada menos que nuestro querido Nacho Villoch, Capitán Cook. Muy bienvenido al capítulo 70, nada más y nada menos que de Totem Live. Todavía me acuerdo hablando contigo. Hacemos un capítulo hablando del hoy y otro hablando del mañana. Bueno, el mañana ya llegó. Nacho, ¿cómo estás? Muy encantado de celebrar contigo este momento Totem, este momento número 70, y efectivamente recordando ya casi con nostalgia aquellas primeras conversaciones en las que dibujábamos un futuro que no sabíamos cómo iba a ser y que como siempre que pasa, a cada segundo que pasa el futuro se convierte en pasado.
Totalmente, Nacho. Bueno, tenías una tabla de surf, ahora te veo un poquito más corporate, más serio. Quizás en ese momento estabas con la rebeldía a flor de piel, o quizás la tabla la tenés preparándola para irte a navegar alguna ola. Está en su sitio, o sea que en ese momento estaba en el comedor porque pensábamos que era algo transitorio, algo temporal. Se acaba de empezar la primera prórroga y ya después de 8 prórrogas y después de 10 semanas pensé que ya hacía falta meterme en un entorno más, cambiar a un estado más permanente porque andaba todo el día, no teníamos dónde comer. Tremendo, tremendo. Nacho, contame un poco reflexiones, conclusiones, ideas, nuevos conceptos, algún descubrimiento. Bueno, pues fíjate, mira, no sé si descubrimiento, pero se me ha reconfirmado que no podemos gestionar lo que nos pasa, pero sí cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Y creo que ha habido una divergencia entre la gente que realmente lo ha aprovechado y la gente que no. Creo que ha aprovechado, me refiero a esta circunstancia. Creo que utilizamos ese proverbio chino mío de cada día, que es que cuando soplan vientos de cambio, mientras unos construyen muros, otros construyen molinos. Ha habido muchos que se han dedicado a construir unos muros muy emocionales y muy poco racionales, y sin embargo me encuentro que aquellos que han dedicado estos 70 días, estos 70, 75 días a construir molinos, a mejorarse, a aprender, a compartir, a crear, a explorar sus propios sentimientos, creo que es un viaje hacia la introspección. Hemos tenido como nunca tiempo para nosotros mismos, tiempo para reflexionar, para pensar, para estar en tu casa, siempre y cuando no te hayas ido a refugiar en La Casa de Papel o en cualquiera de las otras series. Entonces, yo creo que eso ha sido, creo que tenemos una sociedad que se merece una segunda oportunidad y por supuesto la va a hacer, la va a construir. Me han decepcionado los gestores, no voy a poner la etiqueta de políticos de un sitio o de otro, vamos, me han decepcionado, tampoco esperaba otra cosa, pero creo que no tenemos los políticos que nos merecemos, aunque los elijamos nosotros y luego se perviertan las decisiones de otras formas. Pero también creo que podemos hacer, que vamos a salir adelante. Eso sí que no tengo ninguna duda, y eso que también creo que esta es la primera de las olas que hemos tenido que surfear, que ya está casi pasada, pero es que ahora vienen otras olas muy importantes. La de una situación económica complicada, no sé si marejada, mar de fondo, galerna, temporal o huracán. Y luego veremos esa gran otra ola que viene, que es la del cambio climático y cómo nos adaptamos a ese otro mundo. Nacho, en líneas generales está claro que hay cosas que el ser humano necesita volver a recuperar, los abrazos, los besos, los encuentros, las visitas de los amigos, los hijos de los amigos, y hay otras que aunque volvamos a buscar no las vamos a encontrar porque ya no van a existir más. Sin embargo, van a aparecer un montón de cosas nuevas. ¿En qué medida esa construcción depende de esos gestores y en qué medida depende de cada uno de nosotros? Buena pregunta. Yo quiero pensar que depende, creo en la voluntad de las personas, en su capacidad para adaptarse y para tomar buenas decisiones, y que luego, en el momento que sea, me da igual que sea a nivel corporativo, a nivel administrativo, a nivel local, a nivel comunidad autónoma, a nivel Estado, y que los gringos hagan lo propio y que los brasileños hagan lo propio y que los de UK hagan lo propio. Digo, por citar algunos líderes que se han distinguido por no gestionarlo demasiado bien. Y viendo que además, pues en Nueva Zelanda o en Taiwán ese liderazgo femenino sí que lo ha hecho muy bien, con lo cual vemos que sí que hay una diferencia. Creo que nuestros líderes ponen el marco, luego lo que hagamos dentro del marco depende de nosotros. También hemos visto que como sociedad pues somos bastante díscolos, por decirlo de alguna forma, que nos prohíben nos prohíben salir. Es verdad que yo creo que quizás la prohibición no es la mejor de las formas, pero también es verdad que hemos demostrado alguna parte, supongo que minoritaria, pero que aunque sea minoritaria es la que sale en las noticias, que no se nos puede dejar solos. O sea, que hay gente que se ha ido a 7 provincias a comprar el pan. O sea, que, en fin, que nos encanta engañar a la policía y disfrazarse de perrito para salir a pasear y salir a pasear con un perro de juguete. En fin, hemos demostrado que el que era gilipollas, es gilipollas con confinamiento sin confinamiento. Oye, Nacho, última pregunta. Este es el último programa. El anteúltimo programa, vos fuiste altamente responsable al sugerir la presencia de Gemma Hassenbeck y fue, la verdad, que un programa extraordinario. Nos dejó a todos con una energía, con una ilusión, con un optimismo, y ella nos daba a nosotros eso. Me encantaría que esto que ella nos regaló y que tú nos regalas y que toda la gente que participó de Totem Live pudiésemos extender esa energía
esa creatividad bien entendida y este sentido de comunidad y de pertenencia, de ayudarnos entre nosotros, a veces donde no llega uno, que le empujó en lo de otro, para seguir construyendo eso que tú decías. Así es, así es. Y eso creo que ha quedado, creo que después de esta alta emocionalidad viene una enorme racionalidad, pero los que hayamos interiorizado estos mensajes de que esto lo arreglamos entre todos, que si nos dejamos de contagiar es entre todos, habremos salido fortalecidos, por lo menos desde ese punto de vista. Nacho, un abrazo enorme, que estés muy bien. ti. Un gustazo. Cuídate mucho, ¿eh? Abrazo grande. Bueno, este programa especial de hoy, el último de la temporada 1 de Totem Live, el capítulo número 70, va a terminar igual que como empezó, por eso va a suceder en 2 o 3 minutos, porque antes tengo que leer algo, ¿sí? Básicamente, lo que quiero decir es, lo leo porque si no me voy a emocionar y voy a empezar a decir boludeces, por eso me lo anoté. Todas las personas que pasaron por estos capítulos para mí son líderes en lo que hacen, pero sobre todo en por qué lo hacen y en cómo lo hacen. Y son líderes que saben cambiar el statu quo. Son valientes para cambiarlo y saben crear, construir o transformar una cultura y también implicar a otros en esa cultura sobre la cual ellos crean, trabajan, transforman. Sienten una extraordinaria curiosidad por el mundo que están intentando cambiar o crear y son creativos, innovadores, empáticos y generosos. Todos los que pasaron por aquí utilizan el carisma en sus distintas modalidades para atraer y motivar a sus seguidores o, como digo yo, creyentes. Creo en todas las personas que nos han acompañado por su forma de hacer las cosas y de entender el mundo. Más allá que con algunos puedan no coincidir, pero sí admiro su valentía y su autenticidad. Los líderes comunican su visión de futuro y la comparten. Y además se comprometen y toman decisiones en función de ese compromiso que asumen y lo hacen públicamente. Para mí, el mundo, la sociedad en la que estamos viviendo, necesita transformación y la transformación necesita liderazgo, como decía Connie casi al principio de los Totem Live. Una nueva camada de líderes, una nueva generación de líderes. Si el liderazgo es la capacidad para generar la transformación en la que cree nuestra tribu o nuestra comunidad y la sociedad necesita ese cambio, la sociedad necesita líderes. Líderes que puedan transformar. En Totem Live hemos sido testigos de una generación de líderes sin parangón y tengo un orgullo y una alegría y un agradecimiento para todos ellos inmensa, profunda. Estos 70 capítulos que empezaron con el primero al 23 de marzo, cada uno fue casi una maestría sobre marketing o branding o diseño o deporte o innovación o creatividad, cine, cultura, personas, talento, comunicación, liderazgo, sostenibilidad, responsabilidad social, transformación digital, vino, mujer, diversidad, empoderamiento, omnicanalidad, emprendimiento, reinvención, el estudio, la educación, el aprendizaje, la sabiduría, el turismo, la moda, la música, la literatura, los startups o las startups, la nueva mentalidad, la publicidad, los esports, la magia, la ilusión, los destinos, la gig economy, la movilidad, los viajes, las pymes, la arquitectura, los espacios, la educación, la formación, la filantropía, el impacto social, la filosofía, las ciudades conectadas, el baloncesto, el fútbol, la esgrima, la economía, el retail, el real estate, el medio ambiente, la gastronomía, higher education, inmobiliaria, hostelería, tecnología, ONGs, ODS, empresarios, comunidad, marcas, futuro, en definitiva, la vida. La verdad que cuando repasaba mentalmente todas las personas que pasaron por Totem Live, en realidad me di cuenta que el nombre está mal puesto. En vez de llamarse Totem Live, esto se tendría que haber llamado Totem Love, porque el amor que yo siento por todos ellos y por cómo han hecho las cosas ellos y por el tiempo que han dedicado, es amor en estado puro. 5.600 horas visionadas, más de 36.000 reproducciones, más de 350.000 impresiones, con gente que nos acompañó casi a diario desde España, Argentina, Colombia, México, Perú, Estados Unidos, Bolivia, Ecuador, Chile, Sudáfrica, Venezuela, la República Dominicana, Brasil, Paraguay, Portugal, Gran Bretaña, Uruguay, Costa Rica, Suecia, Alemania, Puerto Rico y El Salvador. Bueno, tengo 3 hojas más para leer, pero no las voy a leer ahora. Me quiero despedir de esta temporada 1, tal y como la comenzamos, así que voy a invitar a la persona que tuvo esta idea, que nos acompañó en el capítulo 1, y quizás en la figura de Emiliano, agradecer a todos y todas estos enormes profesionales, pero sobre todo extraordinarios seres humanos, porque ninguno, como se dice en Argentina, chapeó
su posición, nadie puso su empresa o su cargo por encima de su humanidad, y para mí eso simplemente reconfirmó que detrás de todo gran profesional y sobre todo, detrás de todo gran líder hay una grandísima persona. Emi, aquí estamos, 70 capítulos más tarde, despidiéndonos de la temporada 1 de Totem Live. ¿Cómo seguir después de estas palabras, no? Mira, yo creo, me conoces hace unos cuantos años, además se da la paradoja de que nos conocimos en el ámbito profesional, pero que nuestra relación desde el minuto 1 trascendió muchísimo más allá del ámbito profesional, que es una cosa rara también, rarísima, porque no hubo, desde el minuto 0 no hubo necesidad de reciprocidad con nada. O sea, uno a un amigo le da todo sin esperar nada a cambio, y eso es el verdadero valor de la amistad, ¿no? Y las relaciones que empiezan en un ámbito profesional generalmente no tienen eso. Generalmente uno de manera inconsciente espera algo a cambio. Y los Totem Live, como te decía al principio, o sea, se han dado de una manera tan desinteresada, la gente ha dado su conocimiento y su tiempo de una manera tan desinteresada, que, como te decía, yo creo que quedarán en el recuerdo. Y también por una cuestión, me parece que particularmente en estos espacios donde estuvimos todos tan encerrados, había como una necesidad de trascender, ¿no? De atravesar las puertas y las ventanas y de ampliar esos espacios que teníamos a las 8 de la noche para aplaudir y entender las maneras que había como para poder compartir más minutos con la gente a la que admiramos y a la que queremos, ¿no? Y bueno, estos Totem Live han sido un ejemplo de eso. Pues nada, Emi, gracias por la idea, por la compañía, por la inspiración. 1.000.000 de gracias a vos, Emi, a Connie Ansaldi, estás por ahí, hola Connie. A mi querido Marce Guío, gracias también, Marce, por esa buena vibra. Nata Moreno, de nuevo un abrazo grandote. Javier Plazas, otro para vos. Mi querida Emma Giner, pura energía, un abrazo enorme. Nacho, capitán, seguiremos surfeando las olas, abrazo enorme. Y por supuesto, Emi, un abrazo gigante para vos. Y también un abrazo muy grande. Quizás voy a hacer algo que no se debe hacer, pero Roberto Solís es una persona que casi nos acompañó en todos los Totem Live y de una manera muy activa. Y quizás, por ponerle un nombre a la comunidad, en el nombre de Roberto, agradecer a todos y a todas las personas que nos acompañaron casi todas las tardes, menos 2 o 3, desde el 23 de marzo, en este espacio que lo único que pretendía era eso, un espacio de generosidad, de entrega, de apertura, de solidaridad, de co-creación, y que es imposible que hubiese sucedido sin la idea de Emiliano, sin la colaboración inestimable de todos los que participaron y todas las que participaron, y por supuesto de una audiencia, porque si no hay audiencia, no hay comunidad, y el mensaje al final se lo está diciendo uno a uno mismo. Así que está buenísimo lo que pasó, me voy muy emocionado, despido esta temporada 1 lleno de emoción y de agradecimiento, y aunque diga gracias 1.000.000 de veces, espero que no se cansen nunca de oírla, porque no me cansaré nunca de decirlo. Muchísimas gracias, espero y deseo que nos veamos en la temporada 2. Totem Live, desde el corazón, Totem Lab. Que estén muy bien, nos vemos, cuídense mucho. Abrazo a todos.